Vengo de un sistema familiar cristiano, soy hija de pastores. Yo vi muchas veces a mi papá verme a llorar por infidelidad de la gente y yo decía que no. Se me aprieta el alma de recordar eso. Pero yo he pasado por depresiones, que una vez yo recuerdo que estuve medicándome. Mis hijas en ese momento me fueron de mucho soporte. Mi pastor siempre me llamaba, me visitaba, me abrazaba. Yo no encontraba respuesta. Escúchale, pero yo no tengo testimonio de que yo andaba en la discoteca. Wow, qué preguntita. Yo veía a Dios como el papá pegón y yo soy de la que predigo que Dios no tiene que estarte allantando, Dios no tiene que estarte diciendo lo que tú quieres escuchar. En el mundo realmente para mí no existía nada, no había nada. Estando dentro de la iglesia, en el Señor, siendo un líder en la iglesia, yo me vi en el suelo, boté los medicamentos. Yo dije, yo si me tengo que morir, me voy a morir, pero tú tienes que sacarme de aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por vernos, por escucharnos, por estar siempre atentos a los nuevos contenidos. Gracias de verdad por apoyarnos, porque de verdad lo sentimos. Hoy queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio y tenemos algo muy especial. Una invitada que sabemos que trae una palabra para todos ustedes y para nosotros mismos, porque estoy totalmente dispuesta a aprender en el día de hoy. Démosle la bienvenida a Betty Peña. Bienvenida. Me voy a aplaudir yo misma. ¿Cómo está Betty Peña? Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Betty, hoy estamos muy complacidos de que tú nos acompañes en este episodio y creemos de verdad que va a ser muy edificante para todos, porque quizás yo puedo conocer un poquito de quién es Betty Peña, pero hoy estamos interesados en que todo el que nos vea y nos escuche pueda conocer de quién tú eres y qué traes para esta generación, qué consejo puedes darle a todos los que nos ven y nos escuchan. Cuéntanos quién es Betty Peña. Gloria a Dios, wow, ¿qué digo? Yo estoy súper emocionadísima, muy contenta de que ustedes me hayan tomado en cuenta para esto. Betty Peña, su nombre de origen, de acta, es Raquel Betania Peña de Castro. ¡Wow! Pero me dicen Betty Peña, es mi nombre que más resalta. Yo espero que sea bien, que por bien que lo digan. Vengo de un sistema familiar cristiano, soy hija de pastores. Y pudiera decir que toda la vida le he pasado en la iglesia. No siendo cristiana per se, pero sí en la iglesia. Okay. ¿Por qué no siendo cristiana? Porque como todo hijo de pastor, en un momento yo iba a la iglesia porque me llevaban, luego crecí, me gustaba el ambiente de la iglesia, era lo único que conocía. La adolescencia, digamos que sí, hubo un momento de mi vida que fui cristiana, fui confrontada, acepté a Jesús como a los 12, 13 años, me bautizaron, fui líder en la iglesia desde muy muchacho. Tuve esa ventaja por ser hija de papi y de mami que dirigían la iglesia, pero ya en eso de los 17, 18 años, llegó la etapa de rebeldía, donde yo, por una situación familiar que mi mamá, aparte de la presencia del Señor, yo salgo de la iglesia, yo desisto del Señor, pero duré como 2 años, 3 años fuera del Señor, pero volví para atrás, porque en el mundo realmente para mí no existía nada, no había nada. Situaciones por las cuales dejé al Señor no se resolvieron, porque en la vida de todo individuo, Dios es el centro, Dios es que resuelve. Y decidí volver a la iglesia. Y ahí sí puedo decir que soy cristiana de esa edad. Desde ahí en adelante. Amén. Sí. Chévere. Bueno, Betty Peña, el primer punto que quisiera, tal vez como tú misma estás hablando, eres hija de pastores. ¿Hay algo en ese caminar desde muy temprana edad en tu vida que tú hubieras dicho, bueno, ahora con la madurez que yo tengo, me hubiera gustado que en ese entonces de mi vida quizás las cosas fueran diferentes, que quizás los jóvenes o los niños de ahora que nacen en hogares cristianos, quizás hijos también de pastores, que tienen otra perspectiva en la actualidad, en el mundo donde vivimos? Entonces, ¿qué cosas tú quizás dirías, bueno, yo quizás con mis hijos no hubiera repetido esto, porque si eres cristiana desde ese entonces y tiene 2 hijas, que vamos a hablar de ellas ahora, pues entonces ellas también pasaron por lo que tú, hija de cristianos. Sí. ¿Qué tú hicieras en esa situación? Bueno, yo vengo de un sistema religioso, cristiano pero religioso, y sin ofender a mis amados hermanos que igual que yo están en el sistema, en el sistema religioso,
Pero yo era hija de pastor, pero era una cosa, oh Dios mío, que yo hubiera querido ser otra cosa. Si en ese momento me hubiera puesto a elegir, ¿qué tú quieres ser? Todo menos hija de pastores, porque era muy tedioso, era muy problemático, tú no podías reírte mucho, tú no podías correr, tú no podías ser tú realmente. Entonces, nosotros como hermanos, voy a hacer la voz de mis hermanos, veíamos a mi papá pastor siempre. Siempre era pastor porque tenemos que mantener como una pose de hijo de pastor, y mi papá siempre era pastor. Si en ese momento me hubiesen preguntado, vuelvo y repito, digo no, que no quiero ser pastor, hija de pastor. Aunque si ahora yo de adulta veo los beneficios que me libré de ser hija de pastor. O sea, yo no tengo testimonio del mundo. Gracias al Señor no tengo traumas del mundo de que me hicieron X o Y cosas, porque siempre estuve en la iglesia y en su misericordia Dios siempre me guardó. Conocí al Señor desde muy temprano, que es lo que hoy ya me ha permitido sostenerme por años en el Señor. Cuando ya me caso, tengo mis hijas, dije que no iba a repetir el mismo patrón que hicieron conmigo, porque aunque me enseñaron inconsciente o como a su manera, digamos, amar a Dios, yo veía a Dios como el papá pegón, y yo dije, no voy a replicar eso con mis hijas, sino que la voy a enseñar a amar a Dios. Y tuve que desaprender para aprender, para no repetirlo, porque es cuando tú realmente conoces a Dios, el Dios de amor, al Padre, difícilmente tú lo dejas, tú continúas, que fue mi caso, tú sabes. Y con Carmen y Marianne, que son mis hijas, yo traté de no repetirlo. Y es lo que me ha permitido que ellas amen al Señor y estén en la iglesia aún. Claro, tú mencionas que desistes de ser hija de pastores, pero ¿y el pastorado? ¿En algún momento llegó a tu mente, fuiste influenciada por ser hija de pastores a seguir con sus mismos pasos o algo así? Wow, qué preguntita. De todos los ministerios, el que menos me gustaba, yo decía que jamás yo sería pastora. Yo decía que no, porque es que yo veía como mis papás sufrían por cosas que les hacían la gente. Yo veía como mi papá y mi mamá, tiempo que no nos dedicaban a nosotros como hijos, se lo dedicaban a la gente, y después eran la gente que salían a criticarlo, y uno como hijo se me aprieta el alma de recordar eso. Yo vi muchas veces a mi papá y a mi mamá llorar por infidelidad de la gente, y yo decía que no, pero ya no tengo esa idea, porque gracias al Señor con el tiempo caía un ministerio que CCRI, mi pastor Josué, que me enseñó a ver el pastorado de otra manera, tú sabes. Claro. Entonces, al yo llegar a CCRI después con el tiempo, dije no, yo tengo que dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Y si Dios me permitió yo crecer en un hogar cristiano, hija de pastores, fue una bendición. O sea, ahora lo veo como una bendición, en su momento no. Pero sí, desde los ministerios, si Dios me da la oportunidad de yo dirigir, sí, yo creo que sí que lo haría, que sería pastora. Gloria a Dios. Bueno, hay algo que tú dijiste que me llama mucho la atención y me recordaba a mí misma hace un tiempo, con un pasaje de la Biblia que dice que bienaventurados los que no se han sentado en silla de escarnecedores ni de malos consejos se han llevado. En un momento de mi vida, yo también como que siempre tuve la iglesia muy chiquitica, no siempre fui totalmente cristiana y eso, pero yo en un momento de mi vida me puse a pensar, conchale, pero yo no tengo testimonio de que yo andaba en la discoteca, de que yo hacía esto y lo otro. ¿Eso en algún momento pasó por tu mente? ¿Tú dijiste en algún momento, conchale, yo debí en mi juventud como que hacer más cosas y después venía los caminos del Señor? ¿Cómo fue algún proceso en tu vida? Yo me río porque regularmente a los cristianos eso es lo que les gusta, escuchar testimonios. Sí, claro. Que yo era y que yo hacía. Sí. Y en un momento de mi vida yo me quedaba como que, pero esas son la gente que predican, son la gente famosa por el testimonio. Pero después, cuando crecí y dije, no, pero son gente que están llena de traumas. Sí. Independientemente que Dios los salvó, claro, Dios los restauró, sí, pero tienen pasaron por muchísimo sufrimiento, lloraron muchísimo, y no, yo no quiero ese tipo de testimonio. Yo no lo quiero. Sí tengo muchísimos testimonios, pero ese no. Y con Carmen y Marianne, yo traté de que ellas no replicaran exactamente lo que te ven del sistema religioso.
que mientras tú más en el mundo estuviste, es el testimonio. Y no, ese no es el testimonio. No, claro, yo voy muy de acuerdo contigo y por eso la Biblia dice bienaventurados. Exacto. Los que, yo en un momento me hice esa pregunta, pero después el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, no, o sea, bienaventurados los que no tienen ese tipo de testimonio y pueden testificar de la bondad de Dios, de que los ha guardado y todo, amén, y todo eso. Amén. Pero ok, Betty Peña, ¿cómo fue la etapa de tu vida en la que tú tuviste tus hijas y esa conciencia de que tú no querías replicar el mismo patrón con ellas? ¿Y cómo fue la respuesta de ellas hacia ti? Tú mirando hacia atrás de cómo fue tu propia vida en ese patrón que tú no querías repetir. Ok, yo le hacía partícipe a ella de las cosas de Dios. O sea, yo nunca... Bueno, espero que no sea nunca, vamos a escuchar lo que ella diga, pero yo nunca le traté de como obligar a las cosas de Dios, sino que yo la hacía consciente. Cuando yo llego a CCRI, que iglesia de pastora mi pastor José Betty Castillo, ella estaba muy chiquita, entonces ya nosotros salimos de un sistema religioso, ahí sin ofender a los santos cristianos, mis hermanos, donde tú ibas a la iglesia todos los días. Ya en CCRI hay otra dinámica, vamos 2 o 3 veces a la semana, pero trabajamos en células. Entonces yo lo que hacía, que yo me la llevaba para la célula, no la dejaba o la dejaba ser niña. O sea, yo lo que hacía que la involucraba. A Carmen, que ya estaba mucho más grande, yo le compraba su Biblia, su carterita, su libretita de apunte, y ella con la líder Eunice, la hija del pastor, en ese momento era la líder de Carmen, ella aprendió a hacer sus devocionales. Marianne, más chiquitica, yo le involucraba, vamos a orar, van a escuchar la palabra, pero no como me lo enseñaron a mí de una manera obligatoria. A mí me levantaban a las 6 de la mañana a hacer lo bendito altar familiar, yo con sueño. O sea, ¿quién se levanta ahora con sueño? Si ahora yo de adulta me levanto ahora y me cuesta, pero ya yo lo hago con conciencia de que tengo que acercarme al Señor. Pero en su momento, mi papá y mi mamá me levantaban a lo bendito matutino, que eso era una cosa del caray. O ir a la iglesia a amanecer en el piso en silicio, como que yo estoy pagando, que tengo que hacer eso. Entonces, con Carmen y Marianne, yo traté de hacerle conciencia. O sea, si tú quieres que Dios te bendiga, hay que hacer un sacrificio, hay un costo, tú sabes. Claro. Dios está ahí, pero vamos a buscar a Dios, vamos a acercarnos a Dios. Y creo que me funcionó. Ahora hay que preguntarle a ella si yo no sé, si ella no viene de ese punto. Pero el hecho de que ella vayan a la iglesia, Carmen, donde está, es líder de jóvenes, y Marianne... Un saludo a Carmen, mi amiga. Sí, y Marianne, que es la que menos está enfocada, pero Marianne va a la iglesia, Marianne trata de cumplir con lo que dice la palabra. Ella lleva un evangelio como malay, pero el hecho de que ella, vea a la iglesia y cumple, tú sabes, yo digo, pero valió el esfuerzo. De que hay una semilla sembrada en ella, claro que sí. Claro que sí. Bueno, para ir englobando esta partecita de la juventud y todo eso, ¿qué mensaje, Betty Peña, tú le podrías dar a esos jóvenes o a esas personas que quizás también son como tú, hijo de pastores, que han tenido este transitar en su juventud? Tú dedicaste tu juventud al Señor sirviéndole. ¿Qué consejos tú le darías a esas personas que están en esa misma posición ahora mismo? Son hijos de pastores, se sienten presionados, obligados a hacer ciertas cosas, ven un pastor en la iglesia y un pastor en la casa, como tú decías, no hay un balance en ese pastorado de la familia. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están pasando por esa misma situación, o incluso a esos padres que también están teniendo esa misma actitud que tú pasaste y tú lo viviste como hija, tú lo recibiste como hija? Bueno, a los papás, en este caso a los pastores, ellos tienen una buena intención, o sea, tienen una intención muy buena, puede que no sea la correcta. Entonces a ellos yo les enseñaría o les exhortaría que vayan a la oración, vayan a la Biblia te dice, es el manual que nos dice cómo comportarnos, y ante Dios, mi primer compromiso, antes de yo ser pastora, antes de yo ser líder, es mi casa, es mi familia. Entonces, como esté mi familia, así va a estar mi casa, va a estar la iglesia. Claro. Entonces, yo soy la que siempre he tratado de dar testimonio en mi casa. Mis hijas y mi esposo dicen que yo peleo mucho. Digo, sí, pero ¿por qué yo peleo? Pero independientemente de que yo pelee, yo trato de darle testimonio como cristiana. No soy la perfecta, pero sí trato de replicar a Cristo. Entonces, los papás, antes de ser pastores, deben ser papás.
sea, tu primera iglesia es tu casa, es tu familia. Y como funciona tu familia, así va a funcionar la iglesia. Y a los hijos de pastores, aprovechar esa oportunidad que tienen de ser hijos de pastores. Es un privilegio hermoso. Claro, yo lo veo ahora así. Sí. Es un privilegio porque tú creces en el camino del Señor, en la iglesia, un ambiente tan distinto al mundo. El mundo está súper perverso, muy corrompido, y de verdad te vas a evitar de mucho dolor, mucho llorar, mucho sufrir si te mantienes en el Señor. Amén. Y que la salvación no se hereda, hay que gozar de Ay, lo dijo. Sí, no se hereda la salvación. ¿Tú en algún momento pensaste eso? Que por ser hija de pastores, quizás tú llevabas el tránsito más suave o tenía un pedacito de cielo ganado. Sí, en un momento sí, claro. Yo recuerdo que hablaba mucho con mi mamá y nosotros relajando, que mi papá era el fuerte, mi mamá era como el equilibrio, tú sabes. Sí, claro. Y mi mamá, y yo decía, no se preocupe, que cuando Cristo venga yo me agarro de usted y me voy. Y mi mamá decía, miren, la salvación no se hereda, hay que buscar. Y mi mamá siempre buscaba la manera de que nosotros nos acercáramos a Dios, no tan fuerte como mi papá, tú sabes. Pero hoy en frío yo digo, concho, pero sí, valió la pena porque gracias a eso. Claro, no es lo mismo que opinan mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos. Y ellos están 4 descarriados, uno más sobreviviendo ahí en la fe, pero yo sé que la semilla está sembrada y un día en su misericordia. Claro. Sí, Dios, claro. Claro, yo espero que sí. Amén, amén. Creemos contigo. Amén. Bueno, pasamos a una parte quizás más madura, una etapa de Betty Peña ya con más experiencia, ya tiene 2 hijas. Adultas. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero saber si hay alguna palabra que Dios te ha dado que ha regido la vida de Betty Peña, que ha sido como el sustento. Bueno, en mi caso yo tengo como que temporadas, no sé si todo el mundo es lo mismo. Quizás yo me aferro a una palabra por temporadas y Dios me ayuda con ese verso, esa palabra en una temporada, pero yo quiero saber si hay algo en la vida de Betty Peña, alguna voz de Dios, alguna palabra de la cual Betty Peña se ha aferrado y ha dicho, por aquí yo me voy, esto me sustenta, esto me ayuda y te ha ayudado en tu transitar de una vida más adulta, de las experiencias que has tenido y todo lo que Dios te ha permitido atravesar. Jehová Dios de los ejércitos, mira, pocas personas conocerán mi vida tal cual, o sea, yo no suelo abrir mi corazón tan fácilmente, pero cuando ya tú te involucras en mi vida de que somos amigos, no es que yo soy de que una cara en la iglesia, otra cara en mi casa, sino que no soy tan contarlo como yo me siento o como lo que hay en mi corazón. Pero yo en el Señor he aprendido mucho a depender de Él y a verlo a Él siempre. Yo siempre he dicho que cuando Él se me baje de la cruz, yo dejo esto. Porque al crecer en un sistema familiar cristiano, yo he visto de todo en el Señor. Y yo veo que Cristo siempre está en el mismo lugar. Cristo no varía, el que varía es el hombre. Yo soy la que me muevo, pero Dios siempre está en el mismo sitio. Y eso me ha permitido por los años, pudiera poner una comilla, porque estando dentro de la iglesia, en el Señor, siendo un líder en la iglesia, yo me he visto en el suelo, o sea, en el piso. Yo he pasado por depresiones, que una vez yo recuerdo que estuve medicándome con un psiquiatra y llega una amiga a mi casa. Hay un porqué, yo llegué a esa situación. Claro. Y ella me decía, Betty, pero tú eres cristiana y no es que estoy en contra de los médicos, están ahí para algo. Pero cuando ella me dijo a mí eso, yo dije, pero es verdad, yo soy cristiana. O sea, yo tengo al Señor que siempre me dijo que iba a estar conmigo hasta el fin. Y yo tengo palabras que Él me ha dado. Y yo soy de la que predigo que Dios no tiene que estarte allantando. Dios no tiene que estarte diciendo lo que tú quieres escuchar. Que lo que muchos nos quieren vender. Y no, Dios no te va a decir a ti lo que tú quieres escuchar. Y yo recuerdo que esa vez yo estaba muy mal emocional, física, espiritual. Y yo dije, no, boté los medicamentos. Yo dije, yo si me tengo que morir, me voy a morir. Pero tú tienes que sacarme de aquí. Y eso me ha permitido, cada vez que yo tengo una situación, yo voy a la cruz de Cristo, yo voy a la cruz, yo le digo a Él, tu palabra dice tal cosa, yo predico eso, yo creo eso, entonces dime qué tú haces conmigo. Y parece así que en su misericordia dice, déjame un reta loca. Ya. y me para.
Bien. Ese proceso que tú acabas de comentar de depresión, ¿fue cuando ya tenías tus hijas y tenías una familia ya establecida? Sí, claro, hace 12 años de eso. Mi papá murió de repente, mi papá me duró 22 días enfermo. Pasaron situaciones en mi casa paterna, que una tía muy amada por nosotros murió, una crisis diabética. Entonces la esposa de mi papá también estaba enferma y en año y medio se me murieron los tres y en los tres yo tuve que atenderlo y cuidarlo. Wow. Y para mí eso fue algo que me mató. Yo no encontraba respuesta. Yo recuerdo que en el funeral de mi papá, que me duró 22 días, mi papá estuvo enfermo y no era para morirse. Y yo recuerdo que en el hospital un día haciéndole unos estudios, el doctor me dice, mira, tu papá está depresivo y hasta que él no salga de ese cuadro de depresión, él no se va a sanar porque los medicamentos no le hacen nada. Y yo le dije, mi papá es pastor, mi papá es cristiano. Y él me decía, oh, tú no has escuchado la historia del profeta Elías, que se metió en una cueva por miedo y por depresión. Wow. Y yo me quedé como que, ¿cómo así? Y yo quise como contradecirlo, pero yo manejo la historia bíblica. Y yo dije, cónchale, pero es verdad. Elías tuvo un momento que hasta deseó morirse. Y cuando mi papá parte a la presencia del Señor, para mí eso me mató. O sea, yo decía, no, como que no lo consideraba justo. Mi mamá murió y mi papá murió como tan de repente. Y yo dije, Señor, y todo mi sistema nervioso se alteró porque yo duré 22 días sin dormir normal y ya yo estaba alterada. Entonces al mi papá morir, yo sola, mis hermanos fuera del país, todos, es como que un duelo que tú haces que no tiene fin. O sea, yo pensé como que no iba a pasar. Yo duré días que yo lloraba. Duré casi un mes sin ir a la iglesia, que para mí eso me mató. Porque en vez de yo acercarme a la iglesia, en vez... Claro, tener una comunidad de apoyo. Exacto, yo me alejé, yo me encerré en mi casa, yo dejé todas mis actividades. Y justamente al año el Señor me dijo, hasta aquí el duelo. Y Dios ha estado conmigo siempre. O sea, yo nunca me he estado sola sin Él. Porque sí me he sentido sola sin la gente. Sí, claro. Que al final están contigo, pero son los primeros que te juzgan. La gente son los primeros que tú estás de una manera, tú fracasas, tú quieres ser diferente y te dicen, ok, sí, tú estás bien, pero sin recordando dónde tú estuviste antes. Pero Dios nunca lo hace. Entonces, lo que me ha ayudado por todos estos años, estar en la fe, que Dios siempre estaba ahí para mí. Siempre, claro. siempre. Amén, amén. Y algo que no quiero dejar pasar en este mismo tema, ¿cómo tú sobrellevaste esa carga, pero ya teniendo una familia a la cual quizás rendirle cuenta, quizás echarla hacia adelante, unas hijas que quizás dependían de ti en ese momento? ¿Cómo fue la Betty Peña para el exterior, teniendo una Betty Peña tan herida y destruida en ese momento para ti? Creo que tiene un momento de yo agradecer. No sé si lo he hecho, no recuerdo. Mi esposo no es cristiano, él no es cristiano, pero él siempre ha estado ahí para mí, siempre. Su nombre es Mauricio Como, le decimos Papo, la gente. Mi esposo siempre ha estado ahí. Él ha sido como el instrumento que si yo me he querido tirar en el piso, él me deja como por 2 o 3 días. Y después dice, no, mira, tú tienes que pararte de ahí, mía, porque dime, esa no eres tú, párate. Tú ves. Y Carmín y Mariani, Carmín para mí es una niña, no es que porque sea mi hija, es una bendición. Ha sido muy madura para su edad. Y Mariani muy dócil y muy llevadera. Y ellas saben que esa no era mamá, que esa no era mami. Entonces ya en vez a lo mejor de reclamarme, lo que hacían que me acompañaban. Ay, ustedes van a hacer que yo llore. Carmín y Mariani realmente son la herencia, que la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y mis hijas en ese momento me fueron de mucho soporte. Mis pastores, mi pastor Josué y mi pastora Betty, que tengo una relación más estrecha con mi pastor. Mi pastor siempre me llamaba, me visitaba, me abrazaba. Mi líder Lucila Pinales, ella siempre ha visto en mí lo que ni yo misma he visto. Y eso me ha ayudado, que en su momento también Dios ha puesto gente que a lo mejor no están hoy en mi vida directamente, pero me hacían recordar lo que yo en un momento hasta prediqué.
que es lo que yo te comentaba a ti ahorita, que a veces nosotros predicamos y no necesariamente estamos viendo lo que predicamos. Y fueron gente que, vete, acuérdate que tú a mí mismo en un momento me dijiste tal cosa. Tú ves, y Dios ha sido muy fiel y muy bueno conmigo, realmente sí. Claro. Puedo darme esa payola que Dios ha estado para mí. Gloria a Dios. Bueno, algunos puntos para ir terminando quizás. Hemos visto una Betty Peña como madre, como hija de pastores, como esposa, pero Betty Peña también es maestra en nuestra iglesia. Betty Peña también es líder en nuestra iglesia. Sí. Entonces, esas otras perspectivas, ¿cómo con la experiencia y las cosas que tú has visto en el recorrer este camino de la fe desde que naciste hasta este momento, cómo tú has evolucionado en esas áreas, cómo tu mente se ha transformado, como dice la palabra de Dios, y no quedándote atrás con las experiencias que ya tú has tenido, sino que así como evoluciona el mundo, así nosotros también tenemos que transformarnos, sí, claro, para ir adaptándonos a lo que tenemos que ir haciendo, como nos predica el pastor. En esas otras facetas de maestra y líder, ¿cómo ha sido la vida de Betty Peña? Wow, ha sido una montaña rusa, en el sentido de que son tan distintas las gente que van a mi mano cada 2 meses y algo. Uh-huh. Yo he tenido que desaprender para aprender. En cada grupo las estrategias son pero muy distintas. Uh-huh. Ahí me ha tocado grupos que yo tengo que obligado basarme en la palabra para que ellos puedan como concentrarse. Y otro grupo me ha tocado que yo he tenido casi que despatillarme. Sí, que contarle testimonio, sí, de hablarle de mis experiencias, obviamente basadas en la palabra, para que pueda tener fruto. Pero tú hablas de mí como que yo soy una que tengo como 60 años. No, claro que no. Bueno, ya que usted toque ese tema, si usted quiere decirlo, yo no fui que toque ese tema, Yo yo tengo 46 añitos. 46 añitos, claro. Sí. Entonces, pero contarlo desde el inicio de su vida es una ardua experiencia, sí, en el camino de la fe. Bueno, en CCRI, que creo que tenemos como 18, 19 años, me parece, sí. Pastor, me excusa cuando haga esto, que no estoy consciente del tiempo que tenemos en la iglesia. Todo ese tiempo yo lo tengo en CCRI. Yo fui de la primera generación de hermanos en CCRI. Entonces, me apasiona muchísimo el enseñar, es algo como empírico. Me gusta mucho enseñar, el hablarle del Señor a la gente, formar gente. Uh-huh. Y parte de ese aprendizaje estoy cursando en el Instituto Bíblico Nuevos Comienzos. Porque yo dije, no, yo tengo que adaptarme, claro, tú sabes, tengo que ir como con el tiempo, uh-huh, con las generaciones que vienen subiendo ahora, pero es hermoso eso, trabajar con la gente. Sí. Agridulce, lo más dulce que hay, pero sí, es muy bonito, es muy bonito. Ok, sí. Bien, para ir finalizando, Betty Peña, tú que me tienes, quizás no puedes ver a esas personas que nos están viendo y escuchando, porque quizás están detrás de esa pantalla, pero a mí me tienes de frente. Si yo fuera ahora mismo, esas personas que te están escuchando, que están pasando por esa situación para la cual tú le diste ese consejo, son hijos de pastores, son padres que han estado haciendo las cosas mal y se han topado con este hermoso contenido de La Llave Podcast y han sido confrontados con tu consejo, por así decirlo, basado en la palabra de Dios. Hay algo que tú, mirándome a los ojos para finalizar este video, como el consejo de, si tú tuvieras estos últimos segundos, si fuera el último consejo que tú tuvieras que dar, ¿qué tú me dirías? Bueno, a mi mente llega el verso bíblico que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El hombre siempre te va a fallar, papá y mamá siempre van a cometer errores. No hay un manual que le diga a los papás cómo ser papá. Mucho menos hay un manual que te diga a ti cómo ser pastor. No lo hay. Eso tú lo vas en el camino, aprendiendo. Aparte de la palabra de Dios. Claro. Obviamente, esa es la base, el fundamento es la palabra siempre. Pero yo le diría eso, pone los ojos en Jesús. El hombre siempre te va a fallar. El hombre puede que se olvide de ti en un momento, pero Dios siempre va a estar ahí para ti. Siempre va a estar. Yo soy de la que predico y digo que el día que Cristo se me baje de la cruz, ahí dejo yo esto. Claro.
Bueno, Betty Peña, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros toda tu experiencia. Esto es algo que nosotros hemos preparado porque sabemos que todos los ámbitos de nuestras vidas son importantes y podemos compartir algo de enseñanza para todos ustedes. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten y siempre estén atentos a este contenido lunes y miércoles de La Llave Podcast. Ya se acabó. Lo hacemos con mucho amor para ustedes. Gracias. Bye, bye. Bendiciones.